El aire en la mansión de la fuente olía a lirios frescos y a dinero viejo. Marilia Campos se movía por los pasillos de mármol con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a no hacer ruido, a no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Su vida era un lienzo de apariencias perfectas, la esposa trofeo, la anfitriona impecable, el adorno sonriente en el brazo de Emiliano de la Fuente. Desde fuera, lo tenía todo. Un imperio familiar a sus pies, un armario lleno de prendas que costaban más que el sueldo anual de una persona y un futuro que parecía tan sólido como las columnas que sostenían el porche de su casa. Pero la solidez era una ilusión. Hacía meses que el castillo había empezado a mostrar grietas, pequeñas fisuras, casi imperceptibles, que solo ella parecía notar. Emiliano, el hombre que le había prometido un mundo de seguridad, se había convertido en un extraño que dormía a su lado. El problema principal, el que carcomía sus madrugadas, era el silencio. Un silencio denso y frío que se instalaba entre ellos durante la cena, en el coche, en la cama inmensa que ahora se sentía como un desierto de hielo. La rutina de Marilia era un ballet meticulosamente coreografiado. Despertaba al alba, supervisaba los menús con el chef, organizaba las agendas sociales y se aseguraba de que la casa funcionara como un reloj suizo. Era la directora de una orquesta que tocaba una música que ya no la emocionaba. Su recompensa era una palmada distraída de Emiliano en el hombro antes de que él saliera corriendo hacia la oficina. «Te ves hermosa, cariño», le decía, pero sus ojos ya estaban en el teléfono, en el siguiente negocio, en un mundo del que ella ya no formaba parte. Los primeros indicios fueron sutiles. Un cambio en su forma de vestir. Emiliano, que siempre había sido clásico, de repente usaba colonias más audaces y camisas más ajustadas. Luego, las llamadas. Se encerraba en su estudio para hablar por teléfono, bajando la voz si ella entraba. Si le preguntaba quién era, la respuesta era siempre la misma. Negocios, mi amor, cosas aburridas. Y ella, por un tiempo, le creyó. ¿Por qué no habría de hacerlo? La confianza era el cimiento de sus 15 años de matrimonio, pero los cimientos temblaban. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un nombre, Sofía, y un mensaje, «Te extraño». El corazón de Marilia se detuvo. Un golpe seco, brutal. Miró la puerta del baño, el vapor escapando por debajo. Pudo haberlo tomado, pudo haberlo enfrentado, pero el miedo la paralizó. ¿Y si era una clienta, una colega? Se repetía a sí misma que estaba imaginando cosas, que el estrés la estaba volviendo paranoica. Cuando Emiliano salió, ella fingía dormir, con la respiración contenida y las palabras «te extraño» grabadas a fuego en su mente. Intentó ignorarlo. Se sumergió en la planificación de la gala benéfica anual, un evento que la mantenía ocupada durante semanas. Llenó sus días de reuniones, llamadas y decisiones, construyendo un muro de ocupaciones para no tener que pensar. Justificaba el distanciamiento de su esposo como una consecuencia natural de su éxito. «Está bajo mucha presión», le explicaba a su reflejo en el espejo. «Los hombres como él llevan el peso del mundo sobre sus hombros». Era más fácil culpar al mundo que a él. Pero las señales se volvieron más evidentes, más torpes. Un recibo de una joyería en su bolsillo, de una tienda a la que nunca iban, un brazalete de diamantes que ella nunca recibió. Cuando le preguntó, él se rió, una risa nerviosa, demasiado alta. Era un regalo de compromiso para el hijo de un socio, pura política empresarial. La explicación era plausible, pero su mirada la evitaba. Se enfocaba en un punto invisible sobre su hombro. Y Marilia, una vez más, eligió creer. O más bien, eligió no dudar, porque dudar era el primer paso hacia el precipicio.
El único refugio de Marilia en esa casa fría era su suegro, don Ricardo, un hombre de otra época, con Tindy, una integridad que su propio hijo parecía haber olvidado. Don Ricardo la trataba con un cariño y un respeto que Emiliano ya no le ofrecía. Pasaban horas en el jardín, hablando de libros, de arte, de la vida. Él era el único que parecía ver la tristeza detrás de su sonrisa perfecta. «Eres demasiado buena para él», le dijo una vez, con una franqueza que la desarmó. «Mi hijo es un tonto, no sabe valorar el tesoro que tiene en casa». Marilia solo sonrió, un nudo en la garganta. Las palabras de su suegro eran un bálsamo y a la vez una confirmación de sus peores miedos. La distancia emocional se convirtió en distancia física. Emiliano comenzó a viajar más. «Viajes de negocios», decía, pero volvía con un bronceado que no correspondía a las salas de juntas de Nueva York y con una relajación que no encajaba con el estrés de cerrar tratos millonarios. Una vez, una amiga de Marilia la llamó. «Creo que vi a Emiliano en el aeropuerto de Cancún», le dijo con voz vacilante. Marilia sintió un frío recorrer su espalda. «Imposible», respondió con una firmeza que no sentía. «Está en una conferencia en Chicago». Colgó el teléfono con las manos temblando. ¿Por qué mentiría su amiga? ¿Y por qué, con más urgencia, mentiría su esposo? Esa noche, la duda se convirtió en una certeza amarga. Mientras guardaba uno de sus trajes, una pequeña fotografía cayó del bolsillo interior de la chaqueta. Era una foto de pasaporte, arrugada por los bordes. En ella, una mujer joven, de sonrisa deslumbrante y cabello rubio, la miraba con una confianza insolente. No la conocía, pero supo instintivamente quién era. Era Sofía. Era el perfume en su ropa, los viajes inexplicables, el brazalete que nunca recibió. Era la razón del abismo. Marilia se sentó en el borde de la cama, con la pequeña foto en la palma de su mano. La habitación, decorada con un gusto exquisito, de repente se sintió como una celda. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, era parte del decorado de una mentira. Su vida entera. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un vacío profundo y helado que lo consumió todo. La mujer de la foto le sonreía, como si le estuviera diciendo, «Yo gané». Y en ese momento, Marilia comprendió que había estado jugando una partida cuyas reglas desconocía por completo. La estabilidad era un espejismo, la confianza una broma cruel, y la seguridad la mentira más grande de todas. Su futuro, que antes parecía un camino recto y dorado, ahora era un abismo, oscuro e incierto. Y ella estaba parada justo en el borde. El aire en la sala de juntas del bufete era gélido, olía a cuero caro y a sentencias irrevocables. Marilia se sentó en una silla de caoba que parecía demasiado grande para ella, un fantasma vestido de luto en la celebración anticipada de sus verdugos. Al otro lado de la mesa, Emiliano y Sofía eran un cuadro de arrogancia. Él, con una sonrisa de depredador que no llegaba a sus ojos. Ella, aferrada a su brazo, con un vestido rojo tan estridente como su risa. Susurraban entre ellos, lanzándole miradas cargadas de un desprecio que ya no se molestaban en ocultar. «Mira a la pobre viudita», oyó que Emiliano le decía a Sofía en voz baja. «Vino a ver si mi padre le dejó las migajas». La risa ahogada de Sofía fue como una aguja en el corazón de Marilia. Se concentró en sus manos, entrelazadas con fuerza sobre su regazo. No estaba allí por dinero. Estaba allí por don Ricardo, el único hombre de esa familia que le había mostrado una bondad genuina. Quería escuchar su última voluntad, despedirse de él en silencio. El abogado, un hombre de rostro impasible, se aclaró la garganta. El sonido cortó la tensión. Comenzó a leer el testamento con una voz monótona, desgranando legados menores, donaciones a caridad,
disposiciones para el servicio. Marilia sentía la impaciencia de Emiliano vibrar en el aire. Él ya se veía sentado en el trono, el rey indiscutible del imperio. Finalmente, el abogado llegó a la parte crucial. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Y ahora, la cláusula final, referente al control del conglomerado y al grueso del patrimonio de la fuente. Emiliano se enderezó. Su sonrisa se ensanchó. Apretó la mano de Sofía, un gesto de posesión, de victoria. Lego la totalidad de mi patrimonio y el control absoluto del conglomerado de la fuente, leyó el abogado, su voz resonando en el silencio sepulcral. A la única persona que demostró tener la integridad, la lealtad y el carácter para proteger mi legado. Mi querida exnuera Marilia Campos. El mundo se detuvo. Un silencio denso, pesado, absorbió todo el aire de la habitación. La sonrisa de Emiliano se congeló, transformándose en una mueca grotesca de incredulidad. Sofía lo miró, con los ojos desorbitados, como si el abogado hubiera hablado en un idioma alienígena. Marilia levantó la vista, su corazón martillando contra sus costillas. Había oído bien. Sus ojos se encontraron con los de Emiliano. El shock en su rostro fue reemplazado en un instante por una furia pura, volcánica. El odio en su mirada era tan tangible que casi la hizo retroceder. La incredulidad se rompió en un grito. «¡Eso es imposible! ¡Es un error!», rugió Emiliano, golpeando la mesa con el puño. «¡Esa mujer manipuló a mi padre! ¡Es una ladrona!». Sofía, pálida como el mármol, tiraba de su brazo. «Emiliano, cálmate. Debe haber una explicación». Pero él no la escuchaba. Su furia estaba enfocada enteramente en Marilia. «No te saldrás con la tuya. Te destruiré. Ese dinero es mío». Marilia se levantó con las piernas temblando, pero con una extraña calma apoderándose de ella. No dijo una palabra. Simplemente asintió levemente al abogado, le dio la espalda a la ira de Emiliano y salió de la sala. Caminó por los pasillos de mármol como si flotara, el caos a sus espaldas desvaneciéndose en un zumbido sordo. Una vez en la calle, el ruido de la ciudad la golpeó. El mundo seguía girando, ajeno al terremoto que acababa de sacudir su vida. Se sentía desconectada, como si estuviera viendo una película. Sacó su teléfono y vio una docena de llamadas perdidas y mensajes. Nombres que no había visto en meses, los amigos que le habían dado la espalda tras el divorcio, ahora aparecían de repente. Los ignoró. El teléfono volvió a sonar. Era Emiliano. Su voz era un gruñido venenoso. «¿Qué le hiciste, bruja? ¿Qué veneno le metiste en la cabeza a mi padre en su lecho de muerte?» Marilia se apoyó contra un muro buscando estabilidad. Por primera vez en años, la niebla del dolor se disipó, reemplazada por una claridad helada. El miedo que él siempre le había inspirado se había evaporado. «Tu padre tomó su decisión, Emiliano», respondió, su voz sorprendentemente firme. «Quizás, en lugar de gritarme a mí, deberías preguntarte por qué la tomó». Colgó antes de que él pudiera responder. Su mano temblaba, pero una fuerza nueva, desconocida, recorría sus venas. No era alegría, era el peso de una responsabilidad inmensa. En su pequeño y modesto apartamento, el contraste con el imperio que acababa de heredar era casi cómico. Se sentó en el sofá, mirando a la nada. El shock inicial dio paso a una ola de agotamiento. ¿Qué iba a hacer? Ella, que había sido relegada a organizar cenas y sonreír en las fotos, ahora dirigía un conglomerado multinacional. La idea era aterradora. Miró una fotografía en la mesita de noche. Ella y don Ricardo, riendo en el jardín. Recordó sus palabras. «Tienes una mente para los negocios, Marilia, mucho más aguda que la de mi hijo. Él solo sabe gastar, tú sabes construir». En ese momento, ella lo había tomado como un cumplido amable. Ahora entendía que era una evaluación, una prueba. La guerra mediática no tardó en estallar.
Al día siguiente, los tabloides la pintaban como una viuda negra, una oportunista sin escrúpulos que había seducido a un anciano moribundo para robarle su fortuna. Las mentiras de Emiliano eran viles, diseñadas para destruirla, para hacerla parecer débil y despreciable. Sus antiguos amigos daban entrevistas, hablando de su ambición oculta. Durante 2 días, Marilia no salió de su apartamento, asediada por los paparazzi y el peso del odio público. Se sintió vulnerable, expuesta. La vieja Marilia, la esposa trofeo, habría llorado, se habría escondido. Pero algo había cambiado en aquella sala de juntas. El dolor se estaba solidificando en determinación. Don Ricardo no le había regalado una fortuna, le había entregado un arma. Le había confiado una misión, y ella no iba a fallarle. Al tercer día, el luto dio paso a la estrategia. Abrió una pequeña caja de madera que don Ricardo le había dado semanas antes de morir. Ábrela solo si alguna vez sientes que el mundo está en tu contra, le había dicho. Dentro había una única llave y una nota con un nombre y un número de teléfono. Arturo Villa, el mejor abogado de la ciudad, un tiburón, dile que lo llamas de mi parte. Marilia respiró hondo. Marcó el número. Ya no era la víctima, ya no era el adorno silencioso. La guerra había sido declarada, pero ahora ella tenía el arsenal. Emiliano creía que peleaba contra la mujer frágil que había humillado y descartado. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a la heredera de Ricardo de la Fuente, una mujer forjada en el fuego de la traición y armada con la última voluntad de un rey. La reunión con Arturo Villa fue en una oficina que era el antónimo de todo lo que representaba el mundo de la Fuente. No había mármol ni caoba, sino acero, cristal y una vista panorámica de la ciudad que parecía un tablero de ajedrez esperando a su estratega. Villa era exactamente como don Ricardo lo había descrito, un tiburón vestido de seda italiana, con ojos que no veían personas, sino ángulos, debilidades y oportunidades. Emiliano usará la prensa para pintarla como una usurpadora, dijo Villa, sin preámbulos, sirviéndole un vaso de agua que ella no tocó. Sofía la llamará ladrona en cada programa de chismes. Intentarán declararla incompetente. Buscarán cualquier suciedad en su pasado, real o inventada. La pregunta no es si van a pelear, señora Campos. La pregunta es, ¿está usted lista para la guerra? Marilia lo miró fijamente, la fragilidad de días anteriores evaporándose bajo la luz fría de la oficina. Ellos tienen la prensa. Yo tengo la verdad. Y ahora lo tengo a usted, respondió, su voz con un temple que ni ella misma sabía que poseía. Don Ricardo no me dejó una fortuna, me dejó un arma y un escudo. Quiero que usted sea mi espada. Una sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Arturo Villa. Entendido. Mientras yo me encargo de la batalla legal, usted debe tomar el castillo. Vaya a la empresa, siéntese en esa silla. Hágales saber que la reina ha llegado. Al día siguiente, Marilia cruzó las puertas de cristal del corporativo de la Fuente. Iba vestida con un traje sastre de color azul marino, tan sobrio como poderoso. Su cabello, recogido en un moño impecable. Su maquillaje, mínimo, no era la esposa trofeo que recordaban. Era una extraña. Los murmullos la siguieron como una sombra por el lobby. Sintió docenas de ojos clavados en su espalda, una mezcla de curiosidad, desprecio y en algunos una chispa de esperanza. Ignoró los saludos fingidos de los ejecutivos leales a Emiliano. Subió directamente al último piso, a la oficina que había sido el santuario de don Ricardo. El aire todavía olía a él, a sus puros y a su colonia. Se sentó en la silla de cuero que miraba a la ciudad, y por primera vez sintió que el peso de la herencia no era una carga, sino un manto. Su primer movimiento no fue revisar las finanzas, sino a la gente. Llamó a Elena,
la asistente de don Ricardo durante más de 30 años, una mujer gris y silenciosa que conocía cada secreto de la compañía. «Elena», dijo Marilia con una suavidad que desarmaba, «sé que usted era más que una empleada para don Ricardo, era su guardiana, y él confiaba en usted como en nadie más». Los ojos de la mujer mayor se llenaron de lágrimas. Don Ricardo siempre dijo que su hijo tenía el apellido, pero que usted tenía el carácter, confesó en voz baja. Hay cosas que debe saber, libros que Emiliano mantenía ocultos, cuentas que no cuadraban desde que su padre enfermó. Esa fue la llave. Durante las siguientes semanas, Marilia y Elena se encerraron en esa oficina hasta altas horas de la noche. Con la ayuda de un equipo de auditores forenses contratados en secreto por Villa, desentrañaron la red de engaños de Emiliano. No era solo la incompetencia de un heredero mimado, era un fraude deliberado, empresas fantasma, facturas infladas, desvío de fondos a cuentas en paraísos fiscales. Dinero que debía ir a la empresa terminaba financiando los caprichos de Sofía, autos de lujo, joyas, viajes a Mónaco. La traición no había sido solo a ella, sino al legado de su propio padre. Mientras tanto, Emiliano intensificaba su ataque mediático. Pagaba a periodistas para que publicaran historias sobre el frágil estado mental de su padre en sus últimos días, insinuando que Marilia lo había manipulado. Sofía daba entrevistas llorosas, describiéndose como la víctima de una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. Ellos hacían ruido. Marilia trabajaba en silencio. El golpe final fue una obra maestra de estrategia, cortesía de Arturo Villa. No fue una demanda, ni una declaración a la prensa. Fue una junta extraordinaria del Consejo Directivo, a la que Emiliano asistió con la arrogancia de quien se siente intocable, seguro de que sus aliados lo respaldarían. Para destituir a Marilia, entró en la sala de juntas, con Sofía del brazo como si fuera un trofeo. Sonrió con suficiencia a Marilia, sentada a la cabeza de la mesa. «Marilia, querida», comenzó, su voz goteando falso paternalismo. «Terminemos con esta farsa, sabes que no perteneces aquí». Marilia no respondió. Hizo una seña a Arturo Villa, quien comenzó a proyectar en la pantalla gigante los documentos que ella y Elena habían encontrado, las transferencias bancarias, los nombres de las empresas fantasma, los estados de cuenta de Sofía, cada transacción, cada mentira expuesta en cifras irrefutables. Un silencio helado cayó sobre la sala. Los rostros de los miembros del consejo pasaron del desconcierto al horror. La sonrisa de Emiliano se desvaneció, reemplazada por una palidez cadavérica. Sofía miraba la pantalla como si viera a un fantasma, sus manos aferradas al brazo de Emiliano, que ahora se sentía como el de un extraño. «Esto no es una cuestión de a quién le pertenece la empresa, por derecho de sangre», dijo Marilia finalmente, su voz tranquila pero cortante como el acero. «Es una cuestión de quién está destruyendo la empresa desde adentro. El legado de Ricardo de la Fuente es de integridad y trabajo duro, no de robo y corrupción». Se puso de pie, su mirada recorriendo a cada miembro del consejo antes de fijarse en Emiliano. «He presentado esta misma evidencia a las autoridades fiscales. La guerra mediática ha terminado, Emiliano. Ahora empieza la guerra real, y tú ya la perdiste». La caída de Emiliano no fue un estruendo, sino un silencio aplastante. Después de que Marilia abandonara la sala de juntas, él se quedó inmóvil, un rey de piedra en un trono que ya no era suyo. Los miembros del consejo salieron uno a uno, sin mirarlo, como si temieran que el fracaso fuera contagioso. Sofía fue la última en moverse. Se quitó el brazalete de diamantes, aquel que había iniciado las sospechas de Marilia, y lo dejó sobre la mesa con un ruido seco y definitivo. «Esto se acabó, Emiliano», dijo, su voz desprovista de toda emoción. No había lágrimas, no había drama, solo el frío cálculo de una socia cortando sus pérdidas. «Yo aposté por un ganador, claramente me equivoqué de caballo». Se dio la vuelta y se marchó,
sus tacones resonando como los últimos clavos en el ataúd de su antigua vida. Emiliano se quedó solo. El imperio que llevaba su nombre, las amistades construidas sobre su poder, el amor comprado con su dinero, todo se había desvanecido en menos de una hora. Intentó llamar a sus amigos, a los socios con los que había cerrado tratos en campos de golf y yates de lujo. Nadie contestó. Su nombre se había convertido en sinónimo de fraude y humillación. Era un paria. El hombre que lo había tenido todo, ahora no tenía nada más que el peso insoportable de sus propias decisiones. Los meses que siguieron fueron un descenso lento y cruel. Tuvo que vender su lujoso penthouse para pagar a los abogados. Se mudó a un pequeño apartamento alquilado que olía a humedad y a vidas pasadas. A veces, por la noche, se encontraba marcando el número de Marilia sin saber qué le diría. ¿Pediría perdón? ¿La insultaría? Nunca completaba la llamada. ¿Qué podía decirle a la mujer a la que había subestimado, humillado y que, al final, lo había vencido sin levantar la voz? Se había convertido en un fantasma, atormentado por el recuerdo de la mujer que destruyó y la reina que, sin saberlo, había creado. Un año después, el sol entraba por los ventanales de la oficina principal del corporativo de la Fuente. Pero ahora el espacio se sentía diferente, más ligero. Marilia estaba de pie, mirando el horizonte de la ciudad. Ya no llevaba los vestidos de seda que Emiliano le compraba para exhibirla. Vestía un pantalón de corte impecable y una blusa de un blanco nítido. Su autoridad no emanaba de su ropa, sino de la calma con la que ocupaba su espacio. El Consejo aprobó la propuesta de expansión en los mercados asiáticos, dijo Elena, su fiel asistente, entrando con una tablet en la mano. Por unanimidad, su plan los convenció a todos. Marilia sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Gracias, Elena. Es el primer paso. Don Ricardo siempre quiso hacerlo, pero no necesitó terminar la frase. Ambas sabían que la visión de don Ricardo había sido frenada por la incompetencia de su hijo. Esa tarde, Marilia no se fue a la mansión fría y vacía. La había vendido en cuanto pudo, donando una parte considerable de las ganancias a una fundación para mujeres víctimas de abuso emocional. Ahora vivía en un apartamento elegante pero acogedor, lleno de libros, arte que ella misma había elegido y el aroma a café recién hecho. Era un hogar, no una vitrina. Estaba sentada en su balcón, con una taza de té entre las manos, cuando su teléfono personal sonó. Era Arturo Villa. Solo quería felicitarte por lo de la junta, dijo su voz, siempre directa. ¿Alguna noticia de nuestro amigo en común? Ninguna, respondió Marilia. He oído que trabaja en ventas para una empresa de seguros. Supongo que todos cosechamos lo que sembramos. Exactamente, dijo Villa. Por cierto, ¿ya has revisado el regalo final de don Ricardo? Marilia miró hacia una pequeña tablet de alta seguridad que descansaba sobre la mesa. Su suegro se la había dejado en una caja fuerte con instrucciones de abrirla solo cuando se sintiera verdaderamente al mando. Aún no lo había hecho. Todavía no, admitió. Siento que es el último capítulo de una historia que ya quiero cerrar. Quizás, respondió el abogado, o quizás es el primer capítulo de la tuya. Llámame cuando lo hagas. Colgaron. Marilia observó la tablet durante un largo rato. La traición de Emiliano la había roto, pero también la había liberado. La había obligado a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Ya no era una víctima, era una superviviente, una estratega, una líder. Con una respiración profunda, encendió el dispositivo. La pantalla se iluminó con un único archivo encriptado. Al abrirlo, apareció un mensaje de don Ricardo, escrito semanas antes de su muerte. No era una carta de despedida, sino un informe de batalla. Detallaba una deuda masiva y secreta
que la empresa tenía con un cartel internacional, un trato oscuro que él había hecho años atrás para salvar a la compañía de la quiebra y del que nunca pudo librarse. El mensaje terminaba con una advertencia helada. Ellos creen que con mi muerte la deuda desapareció. Creen que Emiliano es demasiado débil para enfrentarlos. Pero tú no, Marilia. Te dejé el imperio no solo porque te lo mereces, sino porque eres la única que puede luchar en esta guerra. Ahora vendrán por ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Marilia, pero no era de miedo, era de adrenalina. Miró la ciudad que se extendía a sus pies, las luces encendiéndose al anochecer. Entendió la verdad en la última jugada de don Ricardo. No le había heredado una fortuna. Le había heredado un desafío, una guerra silenciosa. Cerró la tablet, una determinación de acero en su mirada. La batalla contra Emiliano había sido solo el entrenamiento. La verdadera prueba apenas comenzaba. El dolor de la traición es una herida profunda que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor y sobre nosotros mismos. Pero esa herida, aunque deja cicatriz, no tiene por qué ser una sentencia. A veces es necesario que nuestro mundo se queme hasta los cimientos para darnos cuenta de que tenemos la fuerza para construir uno nuevo, uno que sea verdaderamente nuestro. La traición no define tu futuro. La forma en que te levantas después de ella, sí. Y en ese renacer es posible encontrarse más fuerte, más sabio y, por encima de todo, inquebrantablemente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.